Amados, buenas tardes. Hoy día vamos a ver una de las cosas más importantes que aparecen en el Nuevo Testamento, que es la resurrección de Jesucristo. Y vamos a leer esta porción de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el hoy día hasta el versículo 11. Es un tema tan importante, vamos a comenzar con oración. Si pueden cerrar sus ojos y oren conmigo. Señor Jesús, te damos gracias y declaramos que tú vives y tú reinas. Señor Jesús, te damos gracias por la palabra de Dios que nos enseña tu testimonio, tus palabras. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé entendimiento, conocimiento y revelación de este hecho tan importante que es descrito en estas Escrituras. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este hecho sobrenatural, la resurrección de Jesús después de la muerte en la cruz, al tercer día. Este hecho sobrenatural es un factor imprescindible en la prédica del Evangelio. Y siempre presente en el testimonio personal y en la prédica de los apóstoles de Jesucristo. La resurrección de Jesús es uno de los hechos más fáciles de comprobar a la luz de documentos y testimonios de testigos presenciales que vieron y compartieron con Cristo resucitado, y quienes incluso estuvieron dispuestos a morir por la veracidad de este hecho histórico. El apóstol Pablo es uno de ellos. Y en este pasaje de 1 Corintios 15 se refiere a la resurrección vista por múltiples testigos. Escribe así, y leo desde el versículo 3. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas, ese es el nombre de Pedro, y después a los 12. Aquí se está incluyendo el reemplazante de Judas Iscariote. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros han muerto. Después apareció a Jacobo, posiblemente el hermano del Señor. Y después a todos los apóstoles. Por último, escribe Pablo, como a un abortivo se me pareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Asimismo, a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el Espíritu Santo en los creyentes y seguidores del Señor testifican de la certeza de la resurrección cuando al nacer de nuevo, nacer de lo alto, del Espíritu, y ser bautizados en agua, miles de miles viven una nueva vida con la convicción plena de ser nuevas criaturas en Cristo y poder enfrentar cualquier situación con la certeza del poder de la resurrección para vencer el asedio del pecado, el asedio de las tinieblas, viviendo en la fe y la esperanza gloriosa del retorno de Jesucristo para reunirse con los suyos en el aire e ir a su presencia en el cielo en el arrebatamiento prometido. Seguimos con la prédica, con la exposición de Pablo a los Corintios. Y dice en el versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y seguimos en el versículo 20. Dice Pablo: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En el versículo 17 que leímos, se nos destaca que precisamente porque Cristo resucitó, para todos los creyentes existe esa experiencia única del que nace de nuevo, que recibe del Espíritu de Cristo esa firme convicción interna de haber sido perdonado y liberado de todos los pecados. Y hay mucha gente que da testimonio de esa sensación de sentir que el peso del pecado se fue para siempre. Todo este evangelio de Jesucristo que aquí enseña Pablo y que fue el que predicaron los apóstoles, también sabemos que comprende el cuerpo de doctrinas enseñadas por Jesucristo y por tanto es el marco exacto del evangelio que ellos y nosotros hemos de predicar. Y cabe recordar lo enseñado por el mismo apóstol Pablo al respecto, y que leemos en 1 Corintios 1,
Y leo del versículo 21 al 31, que dice: puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y dice en 1 Corintios 2, y leo del versículo 1 al 5. Y aquí estamos siguiendo un principio básico para entender la Escritura, y que es: Escritura se explica con Escritura. En 1 Corintios 2, leo del versículo 1 al 5. Así que, hermanos, escribe Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración
del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y claro, está haciendo referencia al poder de la resurrección. Así, tal como predicaron los apóstoles, nosotros también hemos de predicar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje que contiene el cuerpo de doctrinas que Él enseñó, conforme a su mandato, y que nos aparece claramente enseñado en los evangelios y las epístolas apostólicas, como hemos leído en 1 Corintios 15, del versículo 5 al 28. Y esta porción de las Escrituras nos permiten recordar las apariciones de Cristo resucitado. El apóstol Pablo pone algunas, pero yo les voy a dar todas las que aparecen en las Escrituras. Vamos de a poco. La primera aparición de Cristo resucitado, y esto es bien significativo, es a una mujer, a María Magdalena, en el huerto, el domingo de resurrección. Y esto aparece en Marcos capítulo 16, versículos 9 al 11. Y aparece también en el Evangelio de San Juan, capítulo 20 y versículos, vamos a ver, en Juan 20, aquí está, Juan 20, versículo 1 y en el versículo 11 al 18. La primera aparición a María Magdalena. ¿Y qué nos habla eso? Que la maldición que pesaba sobre la mujer, puesto que Eva fue la que primero pecó en el jardín del Edén, cuando tomó de la fruta y comió la fruta prohibida por Dios, y la dio a su esposo Adán. Pero con Jesucristo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados para redimirnos de toda maldición, aquí aparece precisamente a la primera persona resucitado, a María Magdalena. Después aparece a esos dos discípulos que iban a Emaús, dos personas que iban a Emaús el domingo de resurrección. Y Él se pone junto a ellos, ¿se recuerdan ustedes? Esto aparece en Lucas 24, del capítulo 13 al 32, y también es mencionado en el
Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 12 y 13. Tercera aparición a Pedro en Jerusalén. También significativo. Pedro, que lo había negado, que había después llorado amargamente por esto. Se le aparece el Señor a él en Jerusalén, el domingo de resurrección. Y esto aparece en Lucas 24, versículo 34, y en 1 Corintios 15, 5, mencionado. Ahí aparece mencionado por Pablo como Cefas. Cuarta aparición a 10 discípulos en el aposento alto en Jerusalén. Esto aparece en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Lucas y en el Evangelio de San Juan. Y les cito en Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 al 25. Quinto, aparece a 11 discípulos en el aposento alto en Jerusalén. Esto aparece en Juan capítulo 20, del versículo 26 al 31. Para que ustedes puedan anotar esto y leerlo detenidamente. Su sexta aparición a 7 discípulos pescando en el mar de Galilea. Esto aparece en Juan capítulo 21 y se relata desde el versículo 1 al 25. Séptima aparición a los 11 discípulos en un monte en Galilea. Esto aparece en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, y en Marcos 16, del 15 al 18. Octava aparición a más de 500 en un lugar no determinado, y que aparece citado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 5. Novena aparición a Jacobo, el hermano del Señor. Aparece esto citado en 1 Corintios 15, 7. Décima aparición a sus discípulos en el monte de los Olivos, ahí en Jerusalén, 40 días después de la Pascua. Esto aparece mencionado en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 51, y también aparece mencionado en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Onceava aparición al apóstol Pablo en el camino a Damasco, varios años después. Esto aparece citado por Lucas en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 al 19. Aparece también en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 16, y
el apóstol Pablo dando su testimonio en el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 9 al 18. Es tremendo. Toda la evidencia que hay de la resurrección de Jesucristo. Y que en forma personal nosotros podemos sentir eso que explican las Escrituras, que es por una parte el perdón de pecado y esa sensación de haber sido liberado del peso del pecado, de la condenación. Por eso en Romanos 8:1 el apóstol Pablo escribe: ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese peso del pecado salió. Y también que el poder de la resurrección en nuestras vidas nos lleva a experimentar victoria en la lucha espiritual contra las tinieblas y contra el asedio del pecado. El poder de la resurrección. Gracias, Señor. Nuestra fe es fe de resurrección. Y terminamos con el testimonio personal del apóstol Pablo, cuando él escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo el poder de la resurrección en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Seguimos con la resurrección en la próxima clase. Amados, un saludo para todos ustedes, los que están lejos. Y les comparto que vengo llegando de 2 días de reunión del concilio de todas las iglesias de la casa del Señor. Y ha sido un tiempo precioso que hemos escuchado testimonios de los pastores, de todo lo que el Señor está haciendo en las distintas iglesias a lo largo de Chile y también en otras latitudes. Hemos escuchado a nuestros misioneros en España, hemos escuchado a nuestros misioneros en Italia y en Haití. Precioso. Y aprovecho de compartirles que mañana, porque estoy haciendo esta grabación un día sábado en la noche, mañana domingo 1 de diciembre, nuestra iglesia está celebrando 42 años predicando el Evangelio. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amados. Amén y amén.